Cordial saludo. El día de hoy vamos a dar respuesta a algunos ejercicios del entrenamiento número 2 de programación competitiva para el grado décimo. En este caso vamos a dar algunas soluciones en C++ y en Python. Aquí están algunos de los programas de la Escuela de Ingeniería: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Inteligencia de Negocios, Ingeniería en Sistemas, del cual yo hago más parte activa, y Tecnología en Sistemas. De igual forma, parte activa de estos dos programas. Listo, entonces ese era el enlace al entrenamiento número 2 para el semillero de programación competitiva, y esa es la clave que hemos estado utilizando en los dos entrenamientos. Para ingresar a la competencia, damos clic en entrenamientos de programación competitiva, grado décimo. Los ejercicios que estaban propuestos para este entrenamiento era el ejercicio 1009, salario con bono; 1037, intervalo; 1041, coordenada de puntos; 1043, triángulo; 1048, incremento salarial; 1051, impuesto; 1052, mes; 1074, paro impar; 1080, el más alto y su posición; 1866, bill; 1933, traidu; y 2165, tweeting. El reto era el salario con bonos. Había que escribir un programa donde se lea el nombre de un vendedor, su salario fijo y el total de ventas realizadas por él en el mes en dinero, considerando que el vendedor recibe un 15% de los productos vendidos. Escribir el salario final, o sea, el total de cada vendedor a fin de mes, con dos cifras decimales. No olvide de imprimir un fin de línea luego del resultado. De otra forma, recibirá presentation error. No olvide los espacios en blanco. Esos errores solamente se presentan en Java o en C++. Python siempre por defecto, al imprimir, imprime un salto de línea. Entonces esa orientación es más que todo para los que trabajen en la parte de C++ o de Java. La entrada contiene un texto: primer nombre del empleado y dos valores de doble precisión, los cuales representan el salario del vendedor y el valor total vendido por él. La salida es imprimir el salario total del vendedor de acuerdo a estos ejemplos. Al lado izquierdo de esta tabla están las entradas, al lado derecho los ejemplos de salida. Tener muy presente los espacios y los dos decimales. Las personas que trabajan en Java pueden basarse de estas explicaciones de C++ y construir sus soluciones. El ejercicio entonces nos pedía capturar el nombre, el salario y la venta. Tener en cuenta que algunos eran de tipo flotante, como el salario y las ventas, y el nombre era de tipo string. Recuerden poner este float cada vez que se lea un valor flotante. Dice que el bono corresponde al 15% de las ventas, y el final es el salario más ese bono. Se imprime el mensaje tal cual se decía allá, se ponen dos de precisión decimal y se imprime la variable final. La misma solución será para C++, teniendo en cuenta lo del cout.precision 2 que nos dice el enunciado. Esto es para mejorar la presentación y no salga en notación científica cuando son valores muy grandes. Normalmente siempre lo coloco. Algunas veces se elimina y funciona, otras veces requiere dejarlo, entonces normalmente siempre lo coloco.
de tipo string el nombre, de tipo double el salario, las ventas, el bono y el final. Se piden los datos en líneas separadas. Se calcula el bono que corresponde al 15% de las ventas. El final es el salario más el bono y se imprime el mensaje, se imprime la variable y el salto de línea. Siempre hay que terminar con return cero estos programas porque esto es una función de tipo entero que está esperando que le retornen un valor cero. Les recomiendo incluir la librería string.h en la parte superior. El ejercicio del intervalo. Debes hacer un programa que lea un número de punto flotante e imprima un mensaje diciendo en cuál de los siguientes intervalos el número pertenece. 0,25, 25,50, 50,75, 75,100. Aquí hay que tener algo tener en cuenta algo muy importante y son los corchetes y son los paréntesis. Un número es menor que cero o mayor que 100. El programa debe imprimir el mensaje fuera de intervalo, que significa fuera de intervalo. El símbolo de paréntesis representa mayor que. Esos son intervalos abiertos. 0,25 con corchete indica números entre 0 y 25,000, incluyendo ambos. Estos intervalos son cerrados, o sea que incluye el 25 e incluye el 0. Este 25 y 50 no incluye el 25, pero sí incluye el 50. La entrada contiene un número de punto flotante y la salida debe ser un mensaje como está en el ejemplo. Si el ingreso 25,01 pertenece al intervalo 25,50, no incluye el 25, o sea que es mayor de 25. Si el ingreso 25 se va a quedar en el primer intervalo entre 0 y 25 porque este corchete sí lo incluye. Si no están dentro de ninguno de esos intervalos, se imprime fuera de intervalo. Este ejercicio se resuelve con estructuras de decisión múltiple. Se pide el número de tipo flotante, se abre una estructura if número mayor o igual a 0 y número menor o igual a 25, donde el intervalo es con corchetes, se coloca el igual. Cuando el intervalo es entre 25 y 50, no se pone mayor o igual, sino simplemente mayor, y si se pone el igual porque incluye el 50, y así con cada uno de los intervalos entre 50, 75 y 100, y si no, es porque está fuera del intervalo. En la parte de C++ es exactamente lo mismo frente a los intervalos, solo que no se utiliza la estructura elif, sino que en C++ se utiliza la estructura else if, que es lo mismo pero separado. Y acá simplemente se pide el número flotante, se pide el dato y ya se hacen las condiciones y se imprimen los resultados. Observe que acá se están imprimiendo los resultados, pero una de las advertencias que nos hicieron en la competencia es que siempre hay que terminar con un fin de línea. Yo para no repetirlo en cada una de estas líneas, lo coloqué simplemente una sola vez. Al final siempre hay que terminar con un salto de línea. Muchas personas resuelven sus retos de forma correcta y el solo hecho de no poner esto, que lo esperan todos los jueces online, le arrojará que tiene un error. El enunciado C. Coordenadas de un punto. Escribe un algoritmo que lea dos valores flotantes X y Y que deben representar las coordenadas de un punto en el plano. A continuación, determine qué cuadrante pertenece el punto o si está sobre uno de los ejes cartesianos o está en el origen. Aquí este enunciado es corto, pero hay que tener en cuenta varias observaciones. Una es que nos dicen si está en el origen o si está en alguno de los ejes, o sea, si está en el eje Y o está en el eje X. Y acá nos dan algunas observaciones importantes. Si el punto está en el origen, escribe el mensaje origen, que es este. Si X es igual a 0 y Y es igual a 0, imprima origen.
Si el punto está sobre X, escriba e iso X. De lo contrario, si el punto está sobre el eje Y, escriba e iso Y. La entrada contiene las coordenadas de un punto y la salida debe mostrar a cuál cuadrante corresponde, si al 1, al 2, al 3 o al 4, o si está en el origen o si está en alguno de los planos X o Y, de alguno de los ejes X o Y. Aquí es sumamente importante la forma como se haga la entrada. Nos piden dos valores X y Y en la misma línea. Entonces hay que decirle X y hay que utilizar el map float input split. Esta es la forma como él en una sola línea lee con dos variables separadas con espacio, las convierte a flotante y las va a asignar a la X y a la Y en una sola línea. Y ahora vienen las preguntas que ya les había mencionado. Si X es igual a y Y es igual a cero, entonces que imprima que está en el origen. El if, si no, si X es igual a cero y Y es diferente de cero, que se imprima que está en el eje Y. La pregunta podría sobrar. Lo mismo que esta pregunta, y veces se colocan más por seguridad que otra cosa. Pueden probar quitándolas a ver si el juez se las acepta. Si Y es igual a cero, es porque está en el eje X. Y ahora vamos a preguntar si es mayor a cero, o sea que es positivo, y Y es positivo, es porque está en el cuadrante uno. Si X es positivo y Y es negativo, es porque está en el cuadrante 4. Si X es negativo y Y es positivo, está en el cuadrante 2. Y si no, es porque está en el cuadrante 3. Esta pregunta también podría sobrar, pero es mejor uno estar seguro del proceso que está haciendo. En C++ se hace exactamente el mismo proceso donde se pida de tipo flotante X y Y en la misma línea, así es como se lee en la misma línea en C++, y aquí están las mismas preguntas. X igual a y X es igual a cero, es porque está en el origen. Si X es igual a cero y X es igual a Y, es porque está en el origen. Se podría preguntar de muchas formas. Y acá las mismas preguntas con el eje Y, el eje X, Q1, Q4, Q2 y Q3. Y recuerden imprimir siempre el salto de línea. Algunas personas se enredan con ese ejercicio y aquí hay que tener en cuenta que cuando ubico un punto en este lado es porque X es positivo hacia allá y Y es positivo hacia allá. Cuando lleva hacia abajo, del cero hacia abajo es negativo, pero X sigue siendo positivo. O sea que aquí los dos son positivos, aquí los dos son positivos, tanto la Y como la X. Aquí la Y está negativa y aquí la X está positiva. Cuando tiramos hacia el lado izquierdo, X ya es negativa, este es negativo. Y recuerden que Y hacia arriba, Y es positivo. Esa es como la clave para sacar los simbolitos y aquí tanto X como Y van a ser negativos. Eso le ayuda mucho a uno para darle solución a ese de los cuadrantes. En este ejercicio del triángulo se piden tres números de tipo flotante A, B y C y se verifica si es posible realizar un triángulo con ellos. Si esto es posible, calcular el perímetro del triángulo y mostrar el mensaje perímetro igual al resultado con un decimal. Y si esto no es posible, calcular el área de un trapecio cuyas bases son A, B y su altura es C y mostrar el siguiente mensaje. Área es igual al resultado con un decimal. La entrada es tres valores de tipo flotante en la misma línea y la salida es el resultado con un punto decimal de acuerdo a lo que pidan allá. Para saber si se forma un triángulo hay que hacer la siguiente condición. Cada lado tiene que ser menor
a la suma de los otros dos lados. Entonces se pregunta que si A es menor que la suma de los otros dos y que si B es menor que la suma de los otros dos lados y C menor que la suma de los otros dos lados. Con eso se está garantizando que estos tres lados forman un triángulo. Se leen en la misma línea con input split, quedan de, quedan de tipo string o tipo cadena y en estas líneas las estamos convirtiendo a flotante. Esto se puede hacer en una sola línea utilizando la, la clase mat. Entonces, si forma un triángulo, se calcula el perímetro y se imprime con un decimal. Else, si no, se imprime el área utilizando el área de un trapecio. Esa fórmula se buscaría en internet y tiene un decimal. El mismo procedimiento para C++, solo que teniendo en cuenta lo del cout.precision y el cout.setF. Se piden las tres variables en la misma línea, todas de tipo double, y se hace la misma pregunta, se hace el mismo cálculo, solo que acá no cree dos variables, una para el perímetro y el área, sino que cree una sola que se llama respuesta. Y siempre después de imprimir el resultado, imprimir en L, que significa el fin de línea. Este ejercicio del incremento salarial es un poco extenso, pero es fácil su realización. Eh, dice que la, dice que la empresa ABC decidió dar un aumento salarial a sus empleados. Este es como el reajuste, dependiendo estos rangos. Si el rango está entre 0 y 400, 15% de reajuste. Si es mayor a esos 400 y está hasta 800, se le hace un reajuste del 12%, al otro del 10, al otro del 7, al otro del 4. Era el salario del empleado, calcular e imprimir el nuevo salario del empleado, así como el dinero ganado y el porcentaje de aumento obtenido por el empleado con los mensajes correspondientes en portugués como se muestra a continuación. La entrada es un número flotante con dos dígitos luego del punto decimal que corresponde al salario. Imprimir los tres mensajes seguidos como se muestra a continuación y aquí está la traducción de el nuevo salario, el dinero ganado y el porcentaje. Estén atentos a los espacios que están aquí en el ejemplo y recuerden siempre copiar y pegar los mensajes. Aquí hay unos espacios, aquí hay unos espacios y copiar los mensajes que están en portugués. Es mejor copiarlos y pegarlos. Recuerden los espacios que hay aquí y recuerden los dos decimales de precisión. De forma rápida, entonces vamos a solicitar el salario flotante y vamos a hacer cada uno de los intervalos. Si es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 400, el porcentaje es de 15. Acá tomé la decisión de no hacer el cálculo, sino simplemente guardar el porcentaje, porque ese porcentaje lo están solicitando en el enunciado, imprimir ese 15 o ese 12. Ahora colocamos el if, si el salario está entre esto y esto, entonces el porcentaje es de 12 y así sucesivamente. Calculamos el reajuste dividiendo ese porcentaje por 100 y ahora hacemos el nuevo salario es igual al salario que se leyó más el reajuste. Se imprimen los mensajes, se ponen dos decimales, se imprimen los mensajes y se imprimen las variables. En C++ hacemos exactamente lo mismo, solo que recuerden lo de cout.precision. Ponemos el fixed, declaramos de tipo double todas las variables, de tipo entero ese porcentaje, pedimos el salario y hacemos la estructura if, else, if, else, if, else, if y así sucesivamente hasta el último else. Almacenamos los porcentajes, calculamos el reajuste, el nuevo salario e imprimimos todo terminando con un fin de línea.
imprimimos las variables y terminamos con un fin de línea. Esperamos que vayan entendiendo las soluciones y que vayan entendiendo algunos trucos que les permita defenderse en competencia. Este de los impuestos es un ejemplo similar, no lo leeré todo, pero son unos salarios y aquí hay una especie de impuestos que se van a cobrar dependiendo los salarios. La entrada es un solo número de punto flotante con dos dígitos después del punto decimal que corresponde al salario. Y hay que imprimir R y se pone el signo pesos y se calcula este impuesto. Y en los demás casos donde en el rango entre 0 hasta 2000 dice imprimir que está sin impuesto. Acá dicen que si el valor es de 2000, si el valor es hasta 2000, se coloca y cento, que corresponde a este primer intervalo. Vamos a ver la solución y es una solución relativamente fácil después de haber trabajado el anterior. Pide el salario de tipo flotante, se hace la pregunta con los intervalos, muy importante el signo igual que los incluye. Si está entre 0 y 2000, se imprime isento. Si es mayor a 2000, esta pregunta se puede quitar porque si no es menor o igual a 2000, podría ser mayor a 2000. Ya después se hará una validación de los números negativos, pero no hay números negativos. Y se pone este intervalo y se determina el 8%, se determina el 18% y si no, se imprime el 28%. Y después de calcular cada una de esas tasas, se está imprimiendo con dos decimales. Y eso nos dará respuesta a ese reto. En C++ hacemos exactamente lo mismo. No lo voy a explicar mucho. La precisión decimal, se declaran las variables de tipo double, se lee la variable y se hacen los intervalos de cada uno. Y si es menor a 2000, menor o igual a 2000, se imprime isento. Vamos al ejercicio G, que es el del mes. Creo que era el ejercicio más fácil de todos. Y es leer un número entero e imprimir el mes acorde al número de entrada con la primera letra en mayúscula. Aquí se utiliza la estructura elif de Python y es pedir el mes de tipo entero. Si es igual a 1, imprima January. Si es igual a 2, February. Si no, March, Abril, May, June, etcétera, con cada uno de los números. Esta estructura es la que está reemplazando a la estructura suite de los otros lenguajes. Java y C++, como tienen esa estructura, esta solución se pudo haber hecho por estructuras de decisión o estructura suite. Y la variable es de tipo entero en C++, si es de tipo entero o es tipo char, se puede utilizar una estructura suite main preguntando por cada uno de los casos, desde 1 hasta 2, e imprimiendo el respectivo mes. En la estructura suite siempre hay que terminar con la palabra break. Eso es sagrado, porque él cuando imprime este mensaje viene a esta llave e imprime el salto de línea que nos pide el juez. Si usted no pone esto, él le va a imprimir todas las opciones hacia abajo. Si cumple la opción 6, hace esto e imprime todos hasta acá. Por eso se pone el break para que haga un salto hasta esta línea. Ejercicio H, par o impar. Entonces leer un número entero n, luego leer estos n valores, imprimo un mensaje por cada uno, si es par, impar, positivo o negativo, en caso del cero, aunque la correcta descripción debería ser par nulo, porque por definición el cero es par, tu programa debe imprimir solamente null. Entonces la primera entrada es un valor n que me va a decir cuántos números voy a leer, que indica el número total de casos. Y cada caso es un número entero x entre -10 elevado a la 7 y 10 elevado a la 7.
recomendación para estos ejercicios, cuando ustedes hagan las pruebas, aquí se colocan valores pequeños. Entonces se dice 4 que corresponde a la n. Y si yo digo que voy a leer 4 números, estos son mis 4 números. Recomendación, cuando usted haga estas operaciones, eh, no haga positivos o negativos tan pequeños, porque ahí dice entre -10 a la 7 y 10 a la 7. Entonces ponga valores muy grandes que lleguen a esos límites para verificar si su solución si es acertada. Pedimos el valor de n, hacemos un ciclo, hacemos un condicional validando que sea positivo y menor a 10.000, como lo dice el enunciado, y se hace un ciclo for desde 0 hasta n. Recuerde que esto no tocaría el último valor. Si arranca en 0, iría hasta n-1. Acá se puede haber colocado hasta n y funcionaría normal. X es igual a input, se pide el valor de X y se pregunta que si está en este intervalo, que son los valores que dice allá de 10 a la-7 y 10 a la 7. Entonces yo pregunto que si es igual a 0, imprima null. Si está en este rango, imprima que es un impar positivo y así sucesivamente con cada uno indicando si son positivos o negativos y si son pares o impares. Aquí se está preguntando positivo y aquí se está preguntando impar. Acá se está preguntando si el número es par y es positivo. Esta condición y esta condición normalmente no se colocan cuando están en competencia, porque se asume que todos los valores que están en los casos de prueba van a estar en esos intervalos porque se dan en el mismo enunciado. Esta pregunta se podría quitar, esta pregunta se podría quitar y funcionaría perfectamente. En C++, cuando planteé la solución, leí n, hice i menor de n, pido el valor de x, pregunto que si es igual a 0, imprima null, pregunto que si es positivo, par, imprima esto, sucesivamente. Miren que acá no puse las condiciones. Esas condiciones y los dos ejercicios fueron aceptados. Retoy, el más alto y su posición. Esos ejercicios son muy comunes. El archivo de entrada contiene 100 números enteros positivos. Imprimir el número más alto y la posición de entrada en el cual está ese número. Acá está un 2, 113, 45. Se pone este valor grande, este 6 y estos puntos suspensivos significa que va a ir hasta el final 100 veces. Y acá dice que el número mayor es este y está en la posición 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí se puede, se puede verificar que de todos estos valores, este es el más grande, ese es el más alto. Este es el 1, este es el tercero y este es el cuarto. Esa es la respuesta que da el enunciado. Vamos entonces a hacer un ciclo sencillo. Este ejercicio era relativamente sencillo. Inicializamos el mayor. Normalmente inicializamos pos en 0 también. Yo no lo inicialicé porque él tomaría el valor de 0 por defecto. Inicialicé este porque es una costumbre, sobre todo en C++. Enseguida van a mirar. Hago el ciclo que va hasta 100. Recuerden que eso empieza en 0 y va hasta 99 y se hace 100 veces. Pido el número, si el número es mayor que my hágalo igual a ese número y pos hágalo igual a i más 1. Recuerden que esto empieza en 0 y las posiciones como se mostraron allá están desde 1 hasta 100, por eso le sumo este 1. Se imprimen en líneas diferentes el mayor y la posición. En C++ se hace exactamente lo mismo con la diferencia que acá inicializamos el my y pos en 0. Se hace el ciclo desde 0 y menor que 100 con incrementos de 1, se pide el número. Si el número es mayor que my se hace igual al número y pos hágale igual a pos más 1.
Se puede poner aquí o se puede poner el +1 aquí cuando se vaya a imprimir. Uno después de que ha trabajado bastante estos ejercicios, se recomienda que este valor se le sume uno en este momento. Algunas personas empiezan esto en 1, le ponen menor o igual a 100 y ya simplemente hágale igual ahí, no le ponen esto y ya se maneja la misma posición. Si de pronto no fue muy claro eso, los arreglos o las posiciones en C++ normalmente arrancan en cero. Entonces, si el elemento está en la cuarta posición, él le mostraría el 3, el 0, el 1, el 2 y el 3 es la cuarta posición, entonces por eso se le suma 1. Bueno, vamos con el ejemplo J, que tiene que ver con Bill, y dice que dos amigos tienen una tarea en un bar y se proponen un reto y dicen que la idea es sumar y hacer algo con esta secuencia y con esta serie y dicen que S es igual a 1 - 1 más 1 - 1. Escriba un programa que tome un número de términos y dé el reporte de ese resultado. Ese enunciado, muchacho, a pesar de que está en inglés y tiene relación con la serie y sucesiones, dice que se toma un número entero, que es el número de casos, aquí en este ejemplo sería el 3. Entonces, si yo ingreso el 11, el 7 y el 18, si ingreso el 11 sale 1, si ingreso el 7 sale 1, si ingreso el 18 sale 0. Entonces dice imprimir por cada test, imprimir el valor de S, que corresponde a la suma de los n términos de esa expresión. Resulta y acontece, muchachos, que aparenta ser difícil, pero es muy fácil porque si es 1, el resultado es 1. Si son dos términos, 1 - 1 me daría 0. Si son tres, 1 - 1, 0 más 1, 1. Después de tanto que dice este enunciado, lo único que usted tiene que hacer es, si es impar, el resultado es 1 y si es par, el resultado es 0. Esa es la única solución de ese ejercicio. Y a pesar del enunciado estar en inglés y estar un poco complejo, eh, hacemos una solución sencilla. Se pide S, que es el número de veces que se va a repetir el ciclo for, se pide un número n y si el número es par, recuerde que da 0 y si no, se imprime 1 y sencillito. Sale fácil ese ejercicio. Y acá lo mismo, se pide el valor de S, se hace el ciclo, se pide el valor de N, si es par, se imprime, recuerden el salto de línea, y si no, se imprime el 1. Aquí se imprime 0 y aquí el 1 y aquí el salto de línea. Y retur 0 siempre. Y vamos para el ejercicio K. Se llama try do y resulta que eh, es un juego de cartas inspirado en el juego de truco. Dice que normalmente se utilizan 52 cartas, 13 son de cada numeración, eh, pero aquí en estas son ignoradas. Aquí se van a manejar números enteros entre 1 y 13 y dice que el juego, que cada jugador toma 3 cartas y las reglas son simples. Se hablan de una terna de un mismo tipo, que son cartas con el mismo valor, ganan sobre un par del mismo valor. Eso si usted tiene 3 cartas y las 3 cartas son iguales, le gana cualquier par que tenga el otro. Si no se da ese caso, acá dice que una terna formada por los valores más altos son iguales, son ganadores sobre una terna del mismo tipo, pero de cartas de valores más bajos. Una terna de 10 le gana a una terna de 5. Eso es lo que quiere decir que si la terna está conformada por números más grandes, eso le van a ganar a una terna conformada por números más pequeños. Y un par de cartas con un valor más alto le va a ganar a un par de cartas más pequeño.
Esas pues son como las normas del juego, aquí hay unas notas, hacen unas aclaraciones y todo esto. Entonces resulta que dice que la entrada consiste en una simple línea con dos valores enteros A y B entre 1 y 13 y B entre 1 y 13 que indican el valor de las dos primeras cartas recibidas. Y su programa lo que debe hacer es imprimir en una sola línea un entero que represente el valor de carta máximo que maximice la probabilidad de que el jugador gane el juego. Entonces, digamos que así no se jueguen cartas. Si yo tengo un 7, tengo un 10 y tengo un 7, la mejor carta que me puede salir para esto, ya no puedo hacer una terna, ya solamente puedo hacer un par. Y el valor más alto de estos dos es 10. Entonces yo digo que la mejor carta para esa apuesta es que saque un 10 y va a quedar con un par de 10. Entonces, aquí la clave está en esto. Si las dos cartas son iguales, la mejor carta es esa misma para formar una terna y ganarle a todos. Pero si tiene dos cartas que son diferentes, la salida es el mayor de los dos. Así de fácil es la solución de este reto. Si tengo dos cartas iguales, la salida es esa misma carta, o sea, un 2 para hacer una terna y ganarle a cualquier par. Pero si tengo dos cartas diferentes, la mejor carta que me puede salir es mayor de los dos. Si yo tengo un 5 y un 5, la mejor salida es un 5. Pero si tengo un 5 y un 10, la mejor salida va a ser un 10 para hacer un par con el mayor. Ahí ya más o menos les di los truquitos para la solución de ese ejercicio y es sencillísimo. Por eso les digo que muchas veces uno se enreda con los enunciados. Pido en la misma línea dos valores de tipo entero con map in input.split. Y así, cuando yo ingrese dos valores separados por un espacio, un valor va a quedar grabado en A y otro guardado en B, convertidos a entero. Si A es igual a B, recuerden que si las cartas son iguales, la mejor carta es cualquiera de las dos. Yo puedo imprimir A o puedo imprimir B porque son iguales y ahí me quedaría una terna. Y si no son iguales, entonces yo pregunto, si A es mayor que B, imprímame una A para formar un par mayor. Y si no, imprímame el valor de B. Es sencillísimo ese ejercicio. Y en C++ se hace el mismo procedimiento. Se piden los dos valores A y B. Si es mayor, si es mayor o igual a A, imprimo la A y si no, imprimo B. Resulta y acontece que en esta solución se imprime A si son iguales y si este es mayor que este se imprime la A. Entonces lo que hice fue poner mayor o igual en esta condición, imprima A y si no, que imprima B. Pues son trucos que uno va como aprendiendo, pero recuerden que lo importante es llegar a la solución. Y finalmente, el ejercicio, el último, era el Twitting. Y resulta que este ejercicio era el más fácil de todos. Normalmente todas las competencias tienen un reto que se llama warm-up. El warm-up es un ejercicio de calentamiento y sirve para probar las plataformas. El día que ustedes estén entrenando o el día que ustedes vayan a hacer un simulacro o el día que vayan a la semifinal, ustedes muchachos van a recibir, antes de la competencia, van a recibir un ejercicio. Es facilísimo, se resuelve en 15 minutos como máximo y sirve simplemente para probar si la plataforma o el juez online está funcionando correctamente. Siempre que los pongan a hacer esto, resuélvalo rápido y láncelo y así usted se va a dar cuenta que el compilador o el juez online ya está listo. Y el enunciado dice que Twitter es un conocido microblog, es conocido por sus restricciones en los posts o en las publicaciones a 140 caracteres y su tarea es chequear si un texto cumple cabe en un tweet o logra llenar ese tweet. La entrada es una línea de texto entre 1 y 500, o sea, 500 letras. Y la salida es
imprimir en una simple línea tweet sin las comillas, tweet, que si esta línea T que acabo de leer es superior a 140 y si es más de 140, perdón, y si es más de 140 imprima mute. O sea, si llega hasta 140 caracteres, usted va a imprimir tweet. Y si pasa más de 140, va a imprimir mute. Esto que está acá tiene menos de 140 caracteres, entonces imprime tweet. Bueno, vamos a mirar entonces la propuesta de solución y es sencillísima. Se pide una variable t de tipo string, donde se va a leer el tweet. Si len de t, o sea, si el número de letras totales de ese tweet que se envió es menor o igual a 40, entonces imprima tweet. Y si no, imprima mute. Así de sencillo es. Y acá en C++, lo único complejo de este ejercicio es tener en cuenta utilizar el string.h y utilizar el t.len que me dice el número de caracteres que tiene una palabra. Y recuerden utilizar el getLine. Se me había olvidado esto. Esto es fundamental. Si utilizan sein t, cada vez que usted ingrese un espacio en blanco, él lo toma como una variable distinta. Y aquí este mensaje es una sola con espacios en blanco. Entonces, este getLine les permite leer una cadena con espacios en blanco. Si usted pone sein, su programa se revienta. La primera palabra, al usted dar un espacio, él ya lo toma como esa sola palabra para la variable y lo otro se desborda y utilizamos t.len, que es menor o igual a 140, imprimo tweet, termino con line y si no mute, termino con line. Así entonces llegamos al final de nuestro último ejercicio en este segundo entrenamiento de programación competitiva intercolegial. Espero les haya servido y espero lo utilicen a su favor. Ojalá vean todo el video, ojalá lo repitan, ojalá lo pausen y ojalá en determinado momento ustedes digan, gracias a estos videos, tuve un mejor desempeño en la competencia o poder decir que usted logró que los jueces lo entendieran después de ver estos videos, que tengan unos buenos entrenamientos y nos veremos en los simulacros y en las competencias. Recuerden que vamos a acompañarlos desde el semillero de programación competitiva. Recuerden que tienen unos docentes encargados para darles sus asesorías. Ustedes tienen sus contactos y utilicen lo que ellos están dispuestos a asesorarlo en lo que más puedan. Yo los puedo asesorar en la parte de C++ o en la parte de Python y escríbale a cada uno de los docentes con los que ha hecho los entrenamientos durante este tiempo. Que estén muy bien.